carbohidratos. Bueno, entonces, vamos a ver enseguida. Bueno, las plantas elaboran dos tipos de compuestos, ¿no? Metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son indispensables para la vida de la planta, sin uno de los cuales la planta no puede vivir, no puede desarrollar adecuadamente. Va a tener si faltan los lípidos, va a tener un crecimiento temporal, luego va a morir. Si le faltarían los glúcidos, igualmente, ¿no? Igual sobre las proteínas o proteínas. Entonces, estos macromoléculas que tienen peso molecular alto son pues entonces derivados o productos del metabolismo primario de las plantas. Además, la planta elabora metabolitos secundarios, ¿no? Que son derivados del metabolismo primario. ¿Verdad? Primario, ya son moléculas biosintetizadas a partir de los metabolitos primarios y que no cumplen funciones primordiales. Entonces, estos metabolitos secundarios tenemos de diferentes clases, por ejemplo, ¿no? Derivados fenólicos, donde vamos a encontrar los flavonoides, ¿no? Taninos, antraquinones. Realmente vamos a encontrar los flavonoides, taninos y antraquinones. Derivados terpénicos o esteroídicos, vamos a encontrar estos metabolitos secundarios como los aceites esenciales, hidroides, terpenos, etc. Y dentro de los alcaloides, también vamos a ver ahí alcaloides de núcleo propano, alcaloides de núcleo isoquinoleínicos, alcaloides indólicos, todos ellos derivados de aminoácidos. Vamos a ver. Entonces, los glúcidos o carbohidratos son productos del metabolismo de todos los seres vivos, ¿no? Son indispensables para la vida, de ellos depende el metabolismo secundario de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué son los glúcidos? Son hidratos de carbono o carbohidratos y contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura. No son compuestos carbonílicos con una función aldehídica o cetónica y otras alcohólicas. No, estas funciones aldehídicas también pueden ser llamadas polihidroaldehídos. Y si tienen funciones cetónicas se llaman polihidroxicetónicas o polihidroxicetónicas. Entonces, estos glúcidos son derivados pues, del metabolismo primario de las plantas. Son componentes de otros metabolitos como ácidos nucleicos, coenzimas, etc. Además de conjugarse con todos los heterócidos, ¿no? De otras moléculas como las moléculas como los preparados cardiotónicos, quinonas, etc. Estos glúcidos son precursores al resto de constituyentes. No tienen importancia estructural, por ejemplo, está compuesto de celulosa, donde sabemos que la celulosa pues, es la unidad principal de las plantas, ¿no? Donde la mayoría de ellos está compuesto, pues, la estructura de la planta está compuesta por celulosa. Y de reserva energética vamos a encontrar el almidón y glucógeno. El almidón se encuentra en las plantas, ¿no? Y la reserva energética para los animales es el glucógeno. La importancia biológica de los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Esta importancia, ¿no? Junto a los lípidos y proteínas son los grupos químicos más importantes en el metabolismo primario de vegetales y animales. Y son los más abundantes. En la biosfera hay más glúcidos que todo el resto del material orgánico junto. En el caso de los vegetales, los glúcidos llegarían a las 3/4 partes del total por la celulosa y el almidón. Entonces, las estructuras pues, de las plantas
Obviamente está compuesto por celulosa y almidón como sustancia de reserva. ¿Cuál es la sustancia de reserva de los animales? A ver quién me responde. Nadie. Glucógeno. Glucógeno. ¿Quién dijo primero glucógeno? A ver. Sosa, profe. Muy bien, Sosa. Mira, por ahí está atento a los acontecimientos que hacen la historia, ¿no? Muy bien. Son las primeras moléculas formadas, estamos hablando de los carbohidratos, ¿no es cierto? Son las primeras moléculas formadas por medio de la fotosíntesis, ¿no? Con luz ultravioleta transforman CO2 más agua, ¿no?, en carbohidratos, con gas. Por eso son la base para la síntesis de otros compuestos. Además, hay que mencionar el papel ecológico del néctar, de los azúcares, que atrae a insectos polinizadores de muchas plantas, ¿no? Esas plantas entomófilas, sin, por ejemplo, son aquellos que no tienen pues una reproducción sexual. Entonces necesitan para su continuación o para su reproducción, necesitan pues que la ayuda de insectos polinizadores para ayudar, ¿no?, a la fecundación, al transporte de polen de una flor a otra flor y de esa manera realizar una fecundación. También es por medio del azúcar, pues, ¿no?, del carbohidrato, ¿no?, estamos hablando en este caso del néctar, ¿no? Es una concentración de azúcares que atrae pues a los insectos polinizadores para ayudar en la fecundación con otras plantas. Debido a que los insectos se posan en una flor, indirectamente se van sus extremidades, ¿no?, en contacto con la flor, se juntan y se impregnan de los polen de esa flor y se van a otra flor para realizar la fecundación, porque esto se realiza solamente en flores de códigos diferentes, ¿no? No puede fecundarse mayoría de las plantas, ¿no? Seguimos. La clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos en forma general se clasifican en monosacáridos y polisacáridos. Además, podemos también ver que hay otras clasificaciones como los holócidos o heterócidos, ¿no? Los holócidos son disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, solo azúcar. Los heterócidos son y otros, los heterócidos están compuestos pues de carbohidratos o glúcidos más otras moléculas. Entonces, vamos a ver bastante importancia el grupo carbonilo, que va a cumplir una función especial dentro de las estructuras de los carbohidratos. Por ejemplo, el grupo carbonilo es el grupo funcional que consiste en un átomo de carbono con un doble enlace a un átomo de oxígeno. Principalmente estos grupos carbonilos pueden ser de un grupo aldehído o grupo cetona. El grupo aldehído pues es el famoso CHO, y cetona es el doble enlace de carbono-oxígeno que va dentro de la estructura de la planta, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los monosacáridos, o llamados también OSAs. Contienen 3 a 9 unidades de carbono, tienen intereses especiales de 5 carbonos y 6 carbonos. Son sustancias cristalinas, inodoras, incoloras y de sabor dulce. Tienen poder reductor, tienen solubilidad en agua y alcaloides diluidos, insolubles en disolventes orgánicos y polares. Denominación común de los carbohidratos. Eso se da de acuerdo al número de átomos de carbono y de acuerdo a su naturaleza de la función carbónica, ¿no? En cuanto al número de átomos de carbono, vamos a decir tetrosas, pentosas, destrosas, de acuerdo pues, ¿no? La tetrosa será de 4 carbonos, las pentosas serán de 5 carbonos y las hexosas de 6 carbonos. Una estructura de 6 carbonos, ¿no? La naturaleza de función carbonílica, algunos serán aldehídos, otros serán grupos cetónicos.
llamándose de esta manera los aldehídos aldo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la exosa y tienen tienen función aldehídica, lo vamos a decir aldoexosas. Y si tienen función cetónica, vamos a decir cetoexosas. En este caso, la aldoexosa como la glucosa y la cetoexosa como la fructosa. Entonces, los carbohidratos, ¿no?, se utilizan de acuerdo a la posición dentro de la posición óptica que van a tener en la estructura, dentro de una determinada estructura, ¿no? Por ejemplo, la actividad estrógena y levógira son actividades ópticas, ¿no?, que se da por convenio, ¿no?, para un mejor entendimiento de esta denominación, ¿no? Por ejemplo, lo de la serie D o aquellos moléculas que tienen, pues, que tienen el comportamiento de estrógeno, ¿no?, serán aquellos cuyos grupos hidroxilos más alejados del grupo carbonilo, ¿no?, están a la derecha inclusive, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no?, las osas, por ejemplo, tenemos el grupo hidroxilo está más alejado del grupo carbonilo de la derecha. Y los que tienen serie levógira son grupos hidroxilos más alejados del grupo carbonilo a la izquierda. Entonces, de forma natural son la mayoría de las moléculas de azúcares, ¿no?, están en forma de estrógeno. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, de manosa, es una de estrógira, tenemos ahí. L-manosa igualmente de estrógira, ¿no? De silosa en forma de estrógira, seguimos. L-silosa en forma levógira, que está en la parte, el hidroxilo está en la parte derecha de la estructura. Monosacáridos, digamos, cosas, estamos en eso, ¿no? ¿Cuál es la estructura? La mayoría de los monosacáridos vienen en el núcleo purano y pirano, donde el núcleo pirano, mayormente por su nombre mismo, ya vamos a ver que es una estructura de 5 carbonos, ¿no? Y la familia furánica, ¿no?, tienen mayormente anillo, pues, en el anillo tiene 4 átomos de carbono. Vamos a ver entonces, ¿ya? El pirano, por ejemplo, el pirano es una exosa que tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, la furanósica tiene 4 ángulos de carbonos, ¿no?, donde están, pues, distribuidas de esta forma. Un carbono, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Ya, entonces ahí vamos a ver, pues, que los principales monosacáridos también tenemos a las pentosas exosas, de silosa, de 2-desoxirribosa, ácido galacturónico, desoxiosas, por ejemplo, que se forman por reducción, ¿no? Por reducción han perdido alguna función alcohólica, ¿no?, o mayormente como grupo hidroxilo. Los ácidos urónicos, por oxidación del grupo hidroxilo primario, pasan a ser un grupo carboxilo. Los polioles son otro tipo de compuestos, ¿no?, que se utilizan mucho en el campo, pues, hospitalario, ¿no? Y el sorbitol, que es una sustancia muy activa que se da mayormente en caso de personas diabéticas, ¿no? Entonces la glucosa está en forma de estrógena, como ya sabemos, esta glucosa está ampliamente distribuida
en la naturaleza, la obtención más fácil por hidrólisis del almidón, polímero o de la sacarosa, ¿no? Entonces, ¿dónde se aplica la glucosa? Por vía parenteral, ¿no? En solución acuosa se administra como tratamiento de hipoglucemia, del 15 al 50%. En soluciones hipertónicas también, ¿no? Sirve como vehículos de medicamentos, sirve como aporte calórico y como agente rehidratante. La glucosa también llamada dextrosa, ¿no? La fructosa, como de fructosa también está, muy extendida también en el reino vegetal. La encontramos en frutos, miel, etc. Más rentable de obtener por hidrólisis de sacarosa o aplicaciones de la fructosa, las mismas que la glucosa. También, por vía parenteral, estas fructosas producen absorción intestinal más lenta, ¿no? Con aporte calórico más mantenido. No necesita insulina en su absorción celular. Por lo tanto, es recomendado para diabetes. Se recomienda como fructosa glucosa, se comercializa como fructosa y glucosa. Tiene un poder edulcorante 1.7 veces mayor que la glucosa. Vamos a ver, seguimos con otras glucosas, por ejemplo el sorbitol, ¿no? Que es un polialcohol de la glucosa obtenido por reducción. No, se asume la misma propiedad que la glucosa. Propiedades farmacológicas. Tiene una actividad palagoga que se utiliza en digestiones lentas o llamadas también dispepsias. Como laxante, a nivel osmótico del intestino va a producir disminución de la absorción de agua. Como edulcorante no provoca caries, no está metabolizado por bacterias. Por lo tanto, es un edulcorante con productos dietéticos. Ya. Tenemos entonces el sorbitol. El sorbitol también tiene una estructura dextrógena que va a ayudar de esta manera a utilizar en problemas que necesitan, pues, de acuerdo a las propiedades farmacológicas que hemos visto. Vamos a ver en la naturaleza, pues, un representante, el Sorbus aucuparia, que es una especie que tiene frutos de la familia rosáceas, ¿no? Y son algas, ¿no? Al final encontramos en esta especie la mayor cantidad de sorbus. El xilitol, ¿no? O mesoxilitol, es un polialcohol de silosa, obtenido por hidrogenación de D-silosa que viene en hidrólisis de los silanos en rizoma de caña de azúcar y en el carozo del maíz también. Propiedades farmacológicas del xilitol. Es de actividad palagoga, laxante osmótico, no provoca caries y previene su formación. Junto a sorbitol y glucosa puede reemplazar la sacarosa en la formulación de jarabes, ¿no? Como edulcorante de carga. O sea, más va a entrar lo que es la silosa que el azúcar. El problema aquí es, pues, el costo de obtención de este producto. No es recomendado para niños menores de 3 años ni para consumo diario excesivo. ¿Por qué? Va a producir flatulencias y diarreas. La betula alba o abedul se utiliza como edulcorante no carcinogénico, no induce la formación de caries, ¿no? Se emplea en la preparación de confituras y chiles. Seguimos. El manitol o D-manitol se usa como excipiente en la preparación de diversas formas farmacéuticas, pero lo más usado es a nivel hospitalario, donde se necesita, pues, la administración de este producto, ¿no?
Es un polialcohol de la manosa obtenido por reducción de manosa indirectamente de algunas algas pardas, llamados también, dentro de ellos hay especies como la laminaria y de manás como el Fraxinus ornus. Como propiedades farmacológicas tenemos, ¿no? Se utilizan como actividad colagoga, laxante osmótico, no provoca caries, diurético osmótico por vía intravenosa, ¿no? Este producto se metaboliza a nivel renal y disminuye la absorción de agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de xilitol y sorbitol a nivel hepático. Muy bien. Seguimos con los polioles, como son el sorbitol, manitol y mesoxilitol. Son también, todos son derivados de los monosacáridos, ¿no? También vamos a encontrar otro, como el ácido ascórbico, por la vitamina C, que está en la posición de glucosa, ¿no? O sea, una glucosa dextrógena. Tenemos también como representante la rosa canina, cuyos frutos o escaramujos obtienen hasta 1.7% de vitamina C. O sea, tiene bastante vitamina C. Ahora vamos a ver los disacáridos y oligosacáridos. Los disacáridos, por ejemplo, como la sacarosa o maltosa, resultan de la condensación de dos moléculas de osas, o sea, de monosacáridos, mediante la unión osílica. Todas las moléculas de los disacáridos, polisacáridos, van a estar compuestos de monosacáridos. Y cada monosacárido con otro monosacárido se une a través de los anillos a nivel de las uniones osílicas. Vamos a ver esa unión cuando veamos la estructura. La sacarosa, por ejemplo, es otro disacárido, es de alfa D glucopiranosil, 1,2 beta D glucopuranosil. Es su principal modo de transporte y reserva de energía de los vegetales. Su principal componente también de estructura celulósica de la planta. Principal modo de transporte y reserva de energía de los vegetales, acumulada en ciertos vegetales. Tenemos, por ejemplo, como especies representativas, Sacharum officinarum, la caña de azúcar, Beta vulgaris, la beterraga, ¿no? Y Acer Sacharum Marshall es otro tipo de azúcar, ¿no? Otro tipo de disacárido. Los disacáridos y oligosacáridos. Los oligosacáridos resultan de la condensación de 3 a 10 moléculas de osas o de monosacáridos mediante una unión osílica. Forma de reserva específica de algunos grupos, ¿no? Aquellos que son de interés en quimiotaxonomía, ¿no? Es decir, en la identificación estructural de cada planta. Forman heterócidos sin actividad farmacológica, salvo excepciones, y como ejemplo, por ejemplo, tenemos la rafinosa, umbelliferosa, etc., ¿no? Que todos están unidos por esta famosa unión osílica. Es un enlace éter establecido entre los dos hidroxilos. Uno del carbono anomérico del primer monosacárido y el otro de cualquier carbono del segundo monosacárido, liberando una molécula de agua. Ahí tenemos entonces la rafinosa que se encarga, y aquí está, ¿no? Los puentes o las uniones osílicas. Oxígeno, otra unión aquí, y así van a seguir. Si la cadena continúa, cadena de monosacáridos, no se va a seguir pues esa cadena de uniones, ¿no? Osílicas entre un monosacárido y otro monosacárido para formar disacáridos o polisacáridos.
Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de numerosas osas mediante enlaces osílicos. Aseguran en los seres vivos una gran cantidad de funciones vitales. Características principales de los disacáridos, o llamados óxidos. Son dulces, sustancias cristalinas, ni tienen propiedades reductoras. Son sustancias naturales de distribución casi universal. Responsables de la rigidez y flexibilidad de la pared en vegetales o de los tallos de algas, ¿no? En el caso de la celulosa, y hongos, ¿no? Como la quitina. La quitina, ¿no? Es el compuesto, pues, estructural de las estructuras externas de la mayoría de insectos, ¿no? Su caparazón, por ejemplo, de un insecto está lleno de quitina. Y eso es y ahí vamos a encontrar los polisacáridos. Entonces, por su estructura, vamos a la clasificación de los polisacáridos. Por su estructura, ¿no? Y de secuencia, vamos a encontrar tres tipos de clasificación por su estructura. Aquellos de secuencia periódica, aquellos de secuencia interrumpida, y aquellos de secuencia completamente heterogénea o diferente. Entonces, los de estructura de secuencia periódica vamos a encontrar, pues, aquellos compuestos de forma lineal, ¿no? Que tiene de 1 a 4 carbonos. La helicoidal, uniones beta de 1 a 4 carbonos, ¿no? Y de conformación laxa, uniones formado por uniones 1 a 6, ¿no? De 1 a 6 carbonos. Muy bien. La de secuencia interrumpida solamente tiene una formación ramificada dentro de la estructura, ¿no? del polisacario respectivo. De secuencia completamente heterogénea ya es la combinación de ambos. Por su solubilidad, los polisacáridos se clasifican en insolubles en agua, pero lo atrapan en su estructura. Son solubles también parcialmente en agua formando geles. Por el tipo de unidades que forman los polisacáridos, tenemos polisacáridos homogéneos o heterogéneos. Los homogéneos formados por un tipo de monosacárido, como los glucanos, que son polímeros de glucosa, almidón, y dentro de ellos vamos a encontrar almidón y celulosa. Los fructanos son polímeros de la fructosa, como la inulina. Por ejemplo, también los heterogéneos, por ejemplo, formados por varios tipos de monosacáridos. Y también vamos a encontrar así estos heterogéneos con nombre propio. Muy bien, entonces tenemos también, hay unos productos elaborados, ¿no? Que tienen algunos productos polisacáridos elaborados que tienen la forma de gel. El gel, ¿qué cosa es? Es una red macromolecular tridimensional que retiene entre sus mallas la fase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Ya, seguimos con los polisacáridos, aquellos que tienen importancia cuando nos diagnostican el almidón, por ejemplo, ¿no? Que encontramos en las féculas del maíz y otras sustancias. Es la sustancia reserva principal de la planta, constituido por dos polímeros, la amilosa y amilopectina. La amilosa, ¿no? Son polímeros de glucosa con enlaces de 1 a 4, y la amilopectina, polímeros de glucosa con enlaces también de 1 a 4 y de 1 a 6. Propiedades farmacológicas del almidón. Gran importancia en alimentación, excipiente de gránulos, tabletas, comprimidos, etc. Y como antídoto de intoxicaciones. Entonces, así vamos a ir conociendo algunos antídotos de algunas plantas que es necesario saber cuándo lo vamos a necesitar, ¿no? En algunas situaciones de requerimiento de estas sustancias. Por ejemplo, la amilosa
La amilosa vamos a ver que son estructuras, todas las estructuras de la amilosa están unidos pues, por monosacáridos, ¿no? Y estos monosacáridos tenemos en la posición alfa, ¿sí? Unidos por, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿quién me dice? Las uniones entre monosacárido y otro monosacárido para formar grandes cadenas de disacáridos, polisacáridos, ¿no? Enlaces ¿Enlaces qué? covalentes. No. ¿Cómo se llama? Puentes osídicos o enlaces osídicos. Mira, todas las glucosas, no todas los monosacáridos van a formar polisacáridos. Esta formación va a estar, ¿no? Va a estar unidos por enlaces osídicos. ¿Ya? Enlaces osídicos. En este caso tenemos en la forma alfa, ¿no? Posición alfa. También vamos a ver algunos enlaces en posición beta, como en el caso de la amilopectina, por ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, un monosacárido, otro monosacárido unidos por enlaces osídicos, aquí, ya, y así, enlaces osídicos, y así sucesivamente. Estos enlaces van a estar cargados por una fuerza electrostática fuerte, ¿no? Que van a unir a esas estructuras. Hay también polisacáridos homogéneos, ¿no? Que son fuentes principales del almidón. Por ejemplo, tenemos en los cereales arroz, trigo, cebada, maíz. En los tubérculos y rizomas, tenemos la patata, ñame, mandioca. ¿Qué es la mandioca? A ver quién me dice. Nadie, ¿no? Yuca. Yuca. La yuca, muy bien. ¿Quién es el nombre y apellido? Por favor, estoy anotando aquí. Sosa, bro. Sosa, bro. Muy bien, Sosa. Ya tienes tu carita feliz, ¿ya? Vamos a poner tu carita feliz. A ver, ahí. También vamos a encontrar tubérculos y rizomas. Bueno, ya hemos visto eso, ¿no? La mandioca, que es la yuca, la patata, ¿no? La papa, ¿no? Y en semillas también, como habas, guisantes, judías, lentejas, etc. Vamos a encontrar estos almidones, almidones o polisacáridos homogéneos. Entonces, importancia farmacognóstica de estos polisacáridos homogéneos. Por ejemplo, tenemos la celulosa, constituido por polímeros de glucosa con enlaces beta, ¿no? O sea que enlaces invertidos a los de enlaces alfa, al contrario, ¿no? Están unidos en la parte posterior con enlaces osídicos o puentes osídicos entre monosacárido y otro monosacárido, y así una estructura pues grande, ¿no? Siempre unido por estos puentes osídicos. Propiedades farmacognósticas de la celulosa. Todas las de fibra alimenticia es su principal componente. Esta celulosa es un regulador de paso intestinal. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar esto? ¿Por dónde lo consumimos? Por ejemplo, cuando a veces nos sentimos un poco mal, con un estreñimiento o desarreglos a nivel de estómago, siempre decimos, ¿no? ¿Qué cosa decimos? Tómate, come sustancias con bastante fibra, ¿no? ¿Cuáles son las fibras? Es la celulosa que estamos nosotros hablando. Esta celulosa en su estructura tiene la capacidad de jalar, permanecer siempre húmedo, por eso jala las sustancias, por ejemplo, de la alimentación, así, y están húmedas estas fibras de celulosa en la planta. Sus ésteres modificados industrialmente se usan para diferentes preparados farmacéuticos. Por ejemplo, la metilcelulosa y colirio. La celulosa pues se localiza en las membranas celulares de las plantas, donde aporta rigidez al vegetal. También se halla formando masas amorfas, de las que participan también otras estructuras, como hemicelulosa, pectina, ligninas, etc. ¿No? Como lo tiene en este caso, la mayoría de sus compuestos tiene pues el algodón, ¿no? O el Gossypium sp.
Seguimos con la celulosa, ¿no? La celulosa es importante, es un tejido enmarañado, acá en este, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Por ejemplo, miren, este tejido es de celulosa, así está dentro de la estructura del tallo de la planta o del componente de la planta. Entonces, esta es una estructura enmarañada, que si está bien alimentada, estas estructuras van a estar bastante juntos, ¿no? Bastante, muy densamente, ¿qué le digo? Formados, ¿no? Y si la planta está bien conservada, si está mal conservada esa planta, igual que el ser humano, va a tener estas fibras celulosas, van a ser delgaditas y van a haber cantidad de fibras, pero con solamente pequeñas estructuras, solamente van a ver como hilos, ¿no? En todo caso, es una fibra, pues, pobre, ¿no? Y esa planta va a sufrir ya rupturas tempranas, ¿no? Alteraciones en todo, en su estructura, pues, estas celulosas. Seguimos, entonces las fibras del fruto contienen un 98% de celulosa. Vamos a ver, ¿no? En el Gossypium herbaceum, por ejemplo, hay varias especies que cada uno tiene la cantidad de celulosa dentro de su estructura. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunas especies usadas, pues, del género Gossypium, por ejemplo. Son dos diploides asiáticos de fibras cortas y gruesas. Tenemos, por ejemplo, el Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum, otros tetraploides como los anfidiploides americanas, no como el Gossypium hircitum y el Gossypium barbadense de fibra larga. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de los Gossypium que tienen cantidad de celulosa. Comercialmente esta celulosa se obtiene más de la madera de los árboles de celulosa, pero se producen más cantidad. Por ejemplo, la calidad de los árboles, la calidad de la estructura solo va a depender del enmarañamiento de la celulosa. La cohesión celulósica va a hacer, pues, que esta planta crezca rígido, crezca sin problemas en su hábitat, porque la celulosa presente en el sustrato, en el suelo, se puede decir, es, pues, en cantidad. Oye, la celulosa también saca el papel, ¿no? Por supuesto, el papel es producto de la celulosa, ¿no? La celulosa se utiliza en muchos casos, ¿no? Ahora con la industrialización, inclusive se utiliza para vestimenta, ¿no? Para equipos, compuestos de equipos, cantidad de productos, de acuerdo a cómo se le vaya modificando, pues, en los diferentes, modificando sus, ¿qué le digo? La masa, que se produce al juntar la celulosa, se van a utilizar en muchas cosas. Ya. A ver, su nombre y apellido, por favor. Solano, profesor. Muy bien. Muy bien, Solano. Hablando con Efraín, ahí están juntos, ¿no? Hasta en la respuesta están juntos. Está bien, ¿no? Batman y Robin, profe. Claro, bueno, así es, falta su auto más, ¿no? Batimóvil. Muy bien, entonces, las propiedades farmacológicas, por ejemplo, vamos a ver ahora otros polisacáridos homogéneos, ¿no? Ya hemos visto bastante la celulosa, ahora vamos a ver el dextrano o dextran, llamado también dextran 40. Este dextrano está constituido por polímeros de glucosa en enlace de 1 a 6, elaborados por microorganismos leuconóstoco-presenteroides, que en biotecnología, ¿no? Se utiliza, pues, para hacer productos, por ejemplo, a hacer diferentes tipos de
preparados, por ejemplo, como auxiliares, ¿no? En laboratorio se utiliza bastante, ¿no? Los preparados a partir del extracto. También se utiliza a nivel de la biotecnología industrial, se utilizan cultivados en medio de sacarosa, divide la glucosa en fructosa y la une en alfa 1,6 con ramificaciones en alfa 1,4. Son comportamientos del dextrano no dentro del campo biotecnológico, ¿no? Para la obtención de diferentes tipos de productos. Otras propiedades farmacológicas del dextrano, vamos a ver, es sustituto del plasma sanguíneo. Tiene una viscosidad similar al plasma sanguíneo, ¿no? Y va a controlar la presión osmótica del organismo, ¿no? Como está tratado. El dextrano medicinal 40, o sea, ¿qué quiere decir? Dextran 40 que les decía. También hay otro preparado, Dextran 70. El Dextran 40 tiene un 10% de dextrano en su estructura y el Dextran medicinal 70 tiene un 6% de dextrano en su estructura de este preparado. Para la elaboración de filtros, por ejemplo, ¿no? Cefadex, ¿no? Para filtros en casos de hemodiálisis, por ejemplo. Esos filtros grandes, la mayoría son hechos pues, de dextrano o celulosa inclusive. Pero el Cefadex es el más conocido, ¿no? Ya que son pues el dextrano, ¿no? Preparado para hacer unos filtros especiales. La elaboración de lágrimas artificiales también, la preparación de polímeros. El lentinano es otro compuesto un carbohidrato que se obtiene a partir de algunos hongos, ¿no? De lentinos edotes, mayormente de hongos. Constituido por polímeros de glucosa en enlaces beta, ya no es la unión iones en la parte inferior, sino la unión es en la parte superior. La posición beta, pues, ¿no? 1 a 3 y posición beta de 1 a 6. Las propiedades farmacológicas del lentinano, ¿no? Es un inmunoestimulante. Aumenta la proliferación de linfocitos y de linfocitos T y la capacidad fagocitaria de macrófagos. El lentinano es usado como antitumoral, aumenta la efectividad natural del sistema inmunológico, formando pues efectos positivos en conjugación con la quimioterapia. Entonces aquí tenemos, ¿no? El lentinano en posición beta, ¿no? ¿Ves? Posición beta unidos por puentes o sí. Vamos a ver ahora la inulina, ¿no? Inulina es otra sustancia, otro polisacárido homogéneo, constituido por polímeros de fructosa con enlaces beta de 2 a 1, bajo grado de polimerización, ¿no? Porque va a ser soluble, ¿no? En agua caliente, ¿no? Tiene alta solubilidad de agua caliente. La inulina vamos a encontrar en diferentes plantas, vamos a ver, ¿ya? También forman sustancias de reserva en muchos bulbos y raíces, especialmente en la familia de la Asteraceae. La Asteraceae tiene cantidad de estas plantas que tienen inulina en su estructura. La propiedad farmacológica de la inulina es un diurético osmótico por vía intravenosa, ¿no? Favorece la eliminación de agua y sodio. Es un colerético, o sea, favorece la eliminación de bilis de la vesícula alta. Sus propiedades diuréticas de la inulina se ha demostrado por vía sus propiedades diuréticas se han demostrado, ¿no?
por vía intravenosa, ¿no? Y no se utiliza esta inulina mayormente por vía oral, ¿no? Por lo que sus indicaciones tradicionales de las plantas con inulina diuréticas no están avaladas, debido mayormente porque no son usadas por vía oral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en estas, como representantes de la inulina, tenemos la chicoria, ¿no? Cichorium intybus, el diente de león, Taraxacum officinalis, y el helenio, inulina veleri. Entonces, esta inulina pues vamos a utilizar siempre por vía parenteral, ¿no? Muy bien, la inulina sí es una estructura desordenada, ¿no? Aquí vemos en posición beta, alfa, lo tiene también, y están pues un poco desordenados, ¿no? Estos desordenados, ¿qué significa? Estas estructuras desordenadas sirven para acoplar, llenar las estructuras dentro de, por ejemplo, vamos a encontrar estructuras lineales, ¿no? Un poco ordenadas, entonces ese ordenamiento no va a encajar casi toda la estructura, entonces entra la inulina y comienza a llenar toda esa estructura donde ha quedado algunos espacios, llena todo y entonces va a formar una estructura densa, ¿no? Del tejido en cuanto a la estructura de las plantas, pues, ¿no? Bien, a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? A ver, dudas, quejas, murmuraciones. Muy bien, entonces, hasta aquí estamos viendo lo que es, pues, los carbohidratos, ¿no? Lo más principal, vamos a ver ahí hemos visto, pues, las principales plantas que tienen estos componentes, siendo los carbohidratos uno de los metabolitos primarios más abundantes que tiene la planta, ¿no? Después siguen los lípidos y luego las proteínas, ¿no? Entonces, vamos a dejar aquí, vamos a terminar hemos terminado entonces lo que es la primera parte de los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? O glúcidos. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Entonces vamos a tomar un pequeño break de unos 10 minutos y continuamos con la segunda clase. Ya vamos a hacer hoy día 2 clases para avanzar un poquito y después tener tiempo para relajarse un poco al final y que estudien y saquen buena nota, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos 10 minutos de break y continuamos, por favor. A ver. ¿Está bien? A ver, depende de ustedes, ¿eh? O continuamos con la siguiente clase. Sí, el break, por favor. Ya vayan a tomar si estuviéramos en la práctica, pues irían a tomar su emoliente, donde el señor de la esquina, ¿no? Su pancito con picantito, ¿no? Lomo saltado, no sé qué. Con tu receta, profesor. Claro, pues, depende, ¿no? Depende cómo, depende del bolsillo, pues, ¿no? Ahora ya es diferente, pues la gente ahora va sus 10 minutos lo aprovecha, se va a Rocky, se sienta, come bien, tiene comida, en cambio... Profesor, los del M8 toman vino. Vino, ¿no? Ya, está bien. Ya más superados, pues, ¿no? No, la tía Veneno a la vuelta, doctor. ¿Dónde es la tía Veneno? A la vuelta es una tía Veneno. ¿En el Caribe? A la espalda de la universidad y hamburguesa de la tía Veneno, dice. Ah, sí, no conozco. Se meten un chinito y a la vez su vino. Ah, el chinito que está al frente, ¿no? Sí. ¿Bien? Al menos ustedes se van a comer. Yo me acuerdo que en mi tiempo, pues, éramos un grupito de, como se dice, misios, ¿no? Nos íbamos a
salíamos de break o de hora libre, el que menos se iba a comer, pues un sándwich, bien sentado, ¿no? Con sus gaseosas. Nosotros, el grupito, nos íbamos pues al kiosco a tomar nuestra chicha morada, ¿no? Chicha morada pura con su bizcocho, pues, ¿no? Ese era nuestro desayuno, nuestro break, nuestro desayuno. Y si había, y si no había, miramos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y las cosas cambian, pues. Ahora, ¿qué vamos a dejar que nuestros hijos pasen por eso? No, mi hijo, no. Pero según dicen que es un daño que le estamos haciendo al permitirlos todo eso, ¿no? Pero bueno, es relativo a esa idea, ¿no? Muy bien, 10 minutos entonces, 19, a ver, 7:13, estamos 7:23, ¿ya? Muy bien, vayan a tomar su refresco, yo voy cambiando el siguiente tema. Otro compuesto, otras macromoléculas que tienen las plantas, ¿no? Durante su elaboración de sustancias para su supervivencia. Ya hemos dicho que junto con los lípidos y los carbohidratos, las proteínas también son pues fuente de sustancias principales que las plantas tienen para poder subsistir, ¿no? Entonces son elementos, por eso se le dice metabolitos primarios. Muy bien, seguimos entonces. Los prótidos son las fases, se puede decir, principales o iniciales para que se formen las proteínas, ¿no? Los prótidos pues forman un grupo de compuestos químicos que incluyen a los aminoácidos y también aquellas estructuras que mediante hidrólisis van a producir estos aminoácidos. Las proteínas son la suma de aminoácidos que van a no hemos grabado la clase anterior.
Muy bien, entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a ver que las proteínas junto con los lípidos y los carbohidratos son pues los metabolitos primarios que las plantas tienen. Estos metabolitos primarios, también se ha dicho, son indispensables para la subsistencia de dichas plantas. Los prótidos, ¿no?, son las fases iniciales para la formación de las proteínas, ¿no? Estos prótidos forman un grupo de compuestos químicos que incluyen a los aminoácidos y también aquellas estructuras que mediante hidrólisis van a producir aminoácidos. Tipos de prótidos. Los prótidos se pueden clasificar en tres grupos fundamentales: los aminoácidos libres, péptidos y proteínas. Los aminoácidos libres, ¿no?, son muy numerosos, pero son muy pocos los que se encuentran en estado libre. Generalmente se encuentran formando parte de metabolitos secundarios. Los péptidos, por su parte, son resultado de la unión en cierto número de aminoácidos, generalmente inferior a 60 aminoácidos, que se hayan unidos mediante enlaces amida, enlaces peptídicos, entre la función amina de un aminoácido y la función ácido del aminoácido contiguo. Vamos a ver estos péptidos, ¿no? Entonces, entre estas cadenas de péptidos, ¿no?, o de aminoácidos que van a formar las proteínas, estas cadenas van a estar unidos por enlaces peptídicos. También recordar eso, por favor, ¿ya? Entonces, las proteínas vegetales son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También puede haber compuestos por azufre y fósforo, y en menor proporción por hierro, cobre, magnesio, yodo, entre otros. Y estos compuestos le van a dar pues los nombres a estas proteínas. Son estructuras que también están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, pero el número de aminoácidos es superior. Las proteínas se definen como polipéptidos de peso molecular elevado. Dentro de las proteínas se pueden diferenciar a su vez dos grupos: holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas o proteínas simples son proteínas que por hidrólisis solo producen aminoácidos. Las heteroproteínas, sin embargo, también llamadas proteínas conjugadas, que por hidrólisis producen, además de aminoácidos, otros compuestos denominados grupos prostéticos. En función de la naturaleza del grupo prostético, las proteínas reciben el nombre de fosforoproteínas, metaloproteínas, glicoproteínas. ¿Qué significa eso? Que estas proteínas van a estar pues combinados con fósforo, por eso se llama fosfoproteína, o va a estar combinado con hierro, con magnesio, que se van a llamar metaloproteínas, o si no, algunas proteínas están combinadas con unas moléculas de glucosa o carbohidratos, ¿no? Por eso se le llaman glicoproteínas. Importancia. Los prótidos son compuestos fundamentales en los seres vivos, donde cumplen funciones muy diversas como biocatalizadores, seguimos, como biocatalizadores, ¿no? Entonces, estos biocatalizadores están formados pues por las enzimas. Las enzimas son sustancias que van a ayudar a metabolizar, ¿no?, estas proteínas. A ver, y son componentes estructurales también forman sustancias de reserva, también puede haber agentes tóxicos, antibióticos, etc. Un momentito, por favor.
Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿no? La composición de estas proteínas vegetales depende con las sustancias de que estén rodeados, pues, ¿no? Si están proteínas cerca o tienen en su composición hierro, cobre, magnesio, entonces van a ser metaloproteínas. La clasificación de las proteínas vegetales se clasifican de acuerdo a sus propiedades físicas y bioquímicas, ¿no? Los cuales separan las proteínas en grupos basados en su tamaño, estructura, solubilidad o grado de basicidad, ¿no? Tipo y número de aminoácidos, por ejemplo, aminoácidos básicos en este caso, la composición, si la estructura tiene pues aminoácidos como lisina, arginina e histidina. El tipo de moléculas que pueden unirse a las proteínas, ¿no? Separa también a las proteínas en clases como nucleoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas, metaloproteínas, glicoproteínas, ¿no? El tipo o entonces de moléculas, ¿no?, que se unen a estas proteínas van a formar el nombre de estas proteínas. Proteínas, ¿qué significa? Que junto a la proteína va a haber también sustancias, ¿no?, lípidos también van a estar, ¿no? Entonces, cromoproteínas, ¿no?, aquellas sustancias, por ejemplo, coloreadas, ¿no?, de antocianinas, por ejemplo, ¿no? Y metaloproteínas de algunos compuestos proteínicos que van a estar pues, adheridos a estas proteínas. La función de la proteína en la célula, ¿no? Tiene función proteína estructural, proteínas de almacenamiento. Proteínas estructurales son aquellas proteínas que van a formar parte de la estructura, se puede decir, celulósica de la planta, ¿no? Le va a dar más fuerza a las celulosas, ¿no? Entonces va a ayudar a que esta planta siga pues creciendo o desarrollándose. Y proteínas de almacenamiento son aquellos que van a juntarse dentro de las estructuras de la planta o de la celulosa, por ejemplo, dentro, formando pues sustancias de reserva, ¿no?, para que la planta pueda utilizarlo, ¿no?, en situaciones de estrés o algo así, ¿no? Entonces, estas proteínas son sustancias muy termolábiles, ¿no?, fotosensibles, por lo que vamos a ver, hay factores que afectan el contenido de proteínas en la planta. Por ejemplo, tenemos la variación genética, adquisición de nutrientes, vigor de la planta, maduración, edad de la semilla, tamaño de las semillas, síntesis y acumulación del almidón, ¿no? Y también van a afectar los factores ambientales, localización geográfica. Como se ha visto, entonces, todos estos factores van a afectar el contenido de proteínas. Entonces, vamos a ver pues que las proteínas son sumamente sensibles, ¿no? Las proteínas están presentes en toda la materia viva, aunque en una importante variación en su distribución. En las plantas, cuyas estructuras funcionales son esencialmente carbohidratos simples y complejos, la presencia de las proteínas en las semillas es notablemente superior a cualquier otra parte del vegetal, por ser la misma la encargada de conservar el código genético para la reproducción de la especie. Esta diferencia tan marcada no se presenta de la misma forma en los animales. No obstante, existir variaciones en la composición de los diferentes tejidos. Ya, vamos a ver entonces las proteínas de almacenamiento. Las proteínas de almacenamiento o proteínas de interés alimenticio pueden dividirse en 4 clases en relación a su solubilidad. Las albúminas, globulinas, glutelinas, prolaminas. Las globulinas y las albúminas, por ejemplo, son proteínas ricas en lisinas y creominas, mientras que las prolaminas son ricos en gliadinas y glutelinas, ¿no?, y son ricos en prolina y glutamina. La localización celular. Estas proteínas de almacenamiento se encuentran en los cuerpos proteicos, que son cuerpos globoides de fitina o cristaloides. En la síntesis de proteínas de almacenamiento se encuentra almacenado en el retículo endoplasmático rugoso, en los ligamentos disulfuro, glicosilación, plegamiento del polipéptido, ensamblaje del oligómero, etc., y se almacenan en los cuerpos proteicos. Entonces los cuerpos proteicos, ¿no?,
son el lugar donde van a estar almacenadas estas proteínas de almacenamiento que se dice. ¿Cuáles son? Las albúminas, globulinas, glutelinas y prolactinas. Formación de cuerpos proteicos. ¿Cómo se forman estos cuerpos proteicos? Ya hemos visto, se forman en el retículo endoplasmático, ¿no? Formando pues pequeños espacios, ¿no? Donde van a estar, ¿no? Van a haber unas pequeñas bolsitas dentro de la célula, ¿no? Y en esa parte se van a acumular pues las sustancias, ¿no? Las proteínas, y de esta forma va formándose pues lo que hemos dicho, células de reserva, ¿no? Para que la planta pueda utilizarlo cuando tenga necesidad, pues, ¿no? Debido a una carencia de alguno de estos compuestos, ¿no? Bueno, y estos espacios, estos cuerpos proteicos, ¿no? Estos cuerpos proteicos, todo en sí forma las vacuolas de la planta. Entonces, dentro de las vacuolas van a estar las sustancias pues, de reserva, las proteínas y otras sustancias más. Luego de la germinación, las proteínas de almacenamiento son movilizados y los cuerpos proteicos se funden formándose la gran vacuola, que es la central de las células parenquimatosas del cotiledón, que le dan fuerza, que le dan carne, ¿no? Que le dan carne, por decir, le dan el mesocarpio pues, de la semilla, por ejemplo, o de las plantas, los tejidos celulósicos, le dan los cuerpos proteicos, le dan esa forma de ser carnoso. Enzimas proteolíticas vegetales, vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuáles son estas enzimas proteolíticas? Se utilizan en el tratamiento de insuficiencias digestivas para mejorar la digestión, ya que tiene capacidad para escindir las proteínas, una actividad proteolítica, acelerando su digestión y actuando en parte como sustitutos de los jugos gástricos. También tiene aplicación como antiinflamatorios utilizados por vía externa. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde encontramos estas enzimas proteolíticas? ¿No? El látex obtenido de los frutos inmaduros de la carica papaya, en el papayo, ¿no? Encontramos esta enzima, pues la papaína. Esta enzima proteolítica que van a degradar, ¿no? Van a ir facilitando pues el trabajo de los jugos gástricos, ¿no? Entonces, en la papaya encontramos la papaína, en la anana sativa, la piña, encontramos la bromelina, y en los frutos de Ficus sp, en el higo, ¿no? Encontramos la ficina, ¿no? El famoso Ficus carica. Entonces, de esta forma, estas enzimas proteolíticas van a ayudar como sustituto de los jugos gástricos, que dice bien claro la literatura. Ya, entonces, vamos a ver ahora porlidinas antihelmínticas, pirolidinas antihelmínticas. Dentro de este apartado cabe destacar la cucurbita, aminoácido de núcleo pirolidínico que se encuentra en la calabaza y que presenta propiedades vermífugas, provocando la expulsión de los gusanos que parasitan el intestino. La calabaza también destaca por su actividad antiprostática. Entonces vamos a ver la droga y especie de la semilla de cucurbita pepo o calabaza común, donde encontramos la cucurbitina, que es una enzima una pirolidina o una proteína antihelmíntica. Prótidos de interés dietético. Por ejemplo, tenemos muchas especies vegetales que tienen gran interés por la importante cantidad de aminoácidos, muchos de ellos esenciales que aportan a la dieta. Las betalainas son prótidos coloreados rojos, violetas, que se utilizan como colorantes tanto en alimentos como en otro tipo de industrias. Destacan las betalainas de la remolacha azucarera, por ejemplo, el beta vulgaris, que es un aditivo rojo. Los prótidos tóxicos, también hay prótidos tóxicos, no todo es beneficioso en cuanto a las proteínas vegetales, ¿no? Algunos prótidos que se aíslan de determinadas especies destacan no solo por su aplicación, sino por su elevada toxicidad, ¿no? Estos de elevada toxicidad, entre ellos tenemos las semillas de ricinos comunes, del ricino,
o de la famosa planta la higuerilla, pues tiene una glicoproteína muy tóxica llamada ricina. El aceite de ricino que se usa con fines terapéuticos como laxante ayuda. Entonces la dosis tiene que ser pues muy manejada por su propio tóxico que tiene a concentraciones normales, ¿no? Las semillas de fitolaca americana o fitolaca contienen lectinas, proteínas altamente tóxicas. Vamos a ver algunas plantas con sus respectivas proteínas y su acción biológica. Tenemos, por ejemplo, la globulina presente en la soya o soja. Su función es reducción de los niveles de triglicéridos y colesterol. Proteínas de almacenamiento, como es el lupino, su función es realizar la reducción de los niveles de triglicéridos y colesterol. Inhibidor de serin-proteasa, que encontramos en la soya y la pea, utilizado como anticancerígeno, antiinflamatorio, antiobesidad, antidegenerativo, etc. La glicina, también encontramos en la soya o en la soja, es, ¿no?, hipercolesterolémico, ¿no? Los inhibidores de la amilasa en las leguminosas tienen actividad hipoglucemiante, hipocolesterolémico, antiobesidad. La gliadina en el trigo es un inmunomodulador, ¿ya? La orizantensina en el arroz también es un inmunomodulador. La lectinas en la leguminosa, un anticancerígeno, los globulinas en el amaranto, antioxidante, y la glicina en el maíz, sea maíz, es un complemento dietético, emoliente, protector de la mucosa intestinal. En cuanto al trigo, al arroz y el maíz, ¿no?, que el maíz también faltó poner ahí, es un inmunomodulador, tiene esa actividad de inmunomodulador, pero el trigo y el arroz y el maíz libre de transgénicos. Ya el trigo, el arroz y el maíz mayormente ya han sido modificados genéticamente. Entonces ya son transgénicos. Ya no tienen ese efecto inmunomodulador. Ese efecto inmunomodulador era pues para mantener el organismo sano, ¿no?, defendiéndonos de las enfermedades. Eso hacían el trigo, el arroz y el maíz hasta antes que empezó la biotecnología y los famosos transgénicos. Una vez que ya fueron modificados, dejaron de tener ese valor tan importante como un inmunomodulador. El inmunomodulador son sustancias propias de cada especie que se encargan de controlar, ¿no?, la defensa de nuestro organismo. Entre los inmunomoduladores, por ejemplo, vamos a hablar un poco, tenemos inmunoestimulante y inmunosupresor. Los inmunoestimulantes son aquellos que ayudan pues a metabolizar todos a controlar el funcionamiento de todo nuestro organismo. ¿Y cuáles eran esos inmunoestimulantes? Por ejemplo, teníamos pues la vitamina D, vitamina E, ¿no? Parece mentira, la vitamina D de los rayos solares. Era un inmunoestimulante, pero muy potente, ¿no? En esto de la pandemia, por ejemplo, lo primero que hicieron es cerrarnos, no recibir esos rayos de sol. Y eso más aún afectaba a nuestro sistema inmune y nuestro sistema y nuestra psicosis, pues, ¿no? Nuestra psicología. Por eso esta enfermedad que hubo fue una enfermedad, pues, psicosomática, ¿no? Apenas uno pensaba y se somatizaba, y el cuerpo ya actuaba de acuerdo como uno pensaba, ¿no? Inclusive había gente que estaba normal, le decía que tiene COVID, y a las 3 horas ya estaban muriéndose, ¿no? Eso quiere decir que nuestro cuerpo es una materia pues psicosomática, ¿no? Entonces eso pasó con el trigo, con el arroz, ¿no? Ya no son inmunomoduladores ahora el trigo y el arroz, ya no tienen nada de eso.
a la que les decía inmunoestimulante, ¿no? Esos son los inmunoestimulantes. Y los inmunomoduladores, habían otras sustancias también que inmunosuprimían el organismo, ¿no? Por ejemplo, para entrar a que el organismo se sienta un poco controlado, un poco sosegado y no reaccione ante un estímulo, ¿no? Entonces, esos inmunosupresores se utilizaban mucho para la cirugía, por ejemplo, ¿no? Cuando las cirugías entraban, cuando la persona entraba a cirugía, le daban, ¿no?, inmunosupresores para que tranquilizar, todo se tranquilizaba y hasta el mismo funcionamiento del organismo, ¿no? El flujo sanguíneo, la respuesta nerviosa del organismo, todo eso era controlado por los inmunosupresores. Por eso esto de inmunomoduladores es un tema muy interesante, ¿no? Y estas plantas tenían esta capacidad de ser inmunomoduladores, ¿no? Ahora ya no lo tienen, salvo que habría que ver en algunas partes algunos lugares todavía existan pues plantas libres de esos transgénicos, ¿no? Ahí se puede decir que el trigo es inmunomodulador. Ahora nosotros comemos trigo y empezamos a engordar, ¿no? Porque ya se ha sacado esos inmunoestimulantes, esos compuestos del trigo, y se le ha puesto como una planta que produce solamente harinas, ¿no? Es interesante ese tema, ¿no? A ver, les dejo para que lean un poco y comenten en clase. Cada comentario en clase de estos puntos nuevos, por favor, es tomado en cuenta para sus evaluaciones, ¿eh? Vamos a ver otros también, ¿no? Otras proteínas. Por ejemplo, del Saccharomyces cerevisiae o levadura de cerveza vamos a encontrar aminoácidos esenciales como lisina, triptófano, triptofano. Hay vitaminas grupo B también. ¿Qué hacen estos Saccharomyces? Son complementos dietéticos vitamínicos de uso industrial, ¿no? Se extraen las vitaminas grupo B, glutatión y ácido nucleicos. Las semillas de Trigonella, Phoenecum, Graecum o Alcolba o Fenogreco también, tiene proteínas 30%, lípidos, lecitinas, minerales, mucílagos. Se utiliza como complemento dietético, vitamínico, laxante y emoliente. Alga entera de la especie espirulina máxima, como espirulina, también tiene proteínas un 70%, contiene los 8 aminoácidos esenciales, también tiene lípidos, glúcidos, vitaminas, sobre todo vitamina B y oligoelementos, ¿no? Que son complementos dietéticos vitamínicos, se utilizan en el tratamiento de la anemia, en la prevención de carencias nutricionales, ¿no? También tenemos las semillas de glicine, soya, soja. Tiene proteínas un 35% con gran cantidad de lisina, glúcidos, 25%, y lípidos un 20%. Se utiliza como complemento dietético. También los granos de avena sativa o avena tienen un 70% de almidón, próteos 8%, lípidos 8%, vitamina B y oligoelementos. Se lo utiliza como complemento dietético, vitamínico, emoliente, antioxidante, tonificante y sedante. Vamos a ver ahora de otro tipo de proteínas, los glicosinolatos, derivados de los aminoácidos. Los glicosinolatos, o a veces denominados heterócidos azufrados, son compuestos heterocídicos aniónicos, responsables de los olores fuertes y característicos desprendidos de numerosas crucíferas como la mostaza, rábano, coles, etc., así como por diversas especies pertenecientes a otras familias de las caparidanas. Su estructura química de estos glicosinolatos contiene una glucosa de un grupo sulfato unido a una genina variable, encontrándose el conjunto en forma de sal potásica. La diversidad de estructuras de los glicosinolatos está ligada a la de los aminoácidos precursores, como llamados también aminoácidos proteicos, como la alanina, valina, leucina, fenilalanina, tirosina, etc., o aminoácidos atípicos. Entonces encontramos pues en esta estructura de los glicosinolatos el azufre, ¿no?, dentro de la estructura. Este azufre es que le da olores fuertes pues y característicos. Por ejemplo, tenemos en los glicosinolatos la cebolla, el ajo, ¿no? Aquí vamos a ver también la mandioca, vamos a ver que tiene estos glicosinolatos. Por eso es que la yuca
no se debe comer con cáscara, ¿no? Por eso mayormente se estila sacar la cáscara. Y con ello ya estamos liberando esta sustancia tóxica que tiene, estas proteínas tóxicas que tiene estas plantas, ¿no? El progoitrin, en el cuerpo humano este elemento se convierte en goitrina, misma que puede disminuir la liberación de hormonas de las glándulas tiroides. Seguimos. Las proteínas, cuando se hidrolizan, ¿no? Sufren algunos cambios. Cuando los tejidos se lesionan, los glicosinolatos se hidrolizan por una glicosidasa, por una enzima, ¿no? O también mirosinasa, siempre presente en las plantas con glicosinolatos. En todos los casos, la genina liberada se reagrupa cuando el pH del medio es neutro y ocurre el agrupamiento formando isotiocianato, muy reactivo, volátil y de olor muy fuerte. La toxicidad, ¿no?, de los glicosinolatos puede causar hipotiroidismo. Por ejemplo, las coles tienen esa propiedad de causar los hipotiroidismo a causa de estas proteínas, ¿no? La col también contiene tiocianato, una sustancia que compite con el yodo en el cuerpo y a su vez reduce la capacidad de absorción del mineral, que es muy importante para la salud de esta glándula tiroides, ¿no? Causando entonces, ¿no?, el hipotiroidismo en este caso. Drogas con glicosinolatos. Tenemos la mostaza officinalis, que es de la familia de las crucíferas, contiene abundante mucílago, lípidos, alil-glucosinolato. Su síntoma, ¿no?, del exceso de glicosinolato va a ser, pues, causar picor, rubefacción, revulsivo y cataplasma cuando utilizamos el polvo de estas mostazas. La hierba de los cantones, también en las crucíferas, es una planta indígena expectorante y mucolítico en casos de ronqueras, hojas y flores. El rábano negro de las crucíferas, encontramos en el zumo, jarabe, tintura, ¿no?, que van a causar migrañas hepáticas, policistitis, alergias digestivas y colapsos. Entonces hay que darse cuenta, ¿no?, que los glicosinolatos también, aparte de contener sustancias beneficiosas, también tiene su parte tóxica. Los compuestos azufrados son otros compuestos parecidos a los glicosinolatos. El Allium sativum, por ejemplo, ¿no?, el ajo tiene, pues, estos compuestos azufrados. Además de glúcidos, fructosanas y vitaminas del bulbo, el ajo contiene diversos compuestos azufrados. El componente principal de la planta fresca es el sulfóxido de S-alil-L, cisteína o aliina al 0.2%, que por hidrólisis enzimática de la aliinasa se forma vía ácido 2 propensulfónico la alicina, que es el compuesto que se obtiene por extracción del ajo con un disolvente. En el caso que el ajo sea sometido a una destilación acuosa, el compuesto azufrado principal es la esencia. Es el disulfuro de dialilo, acompañado de derivados tri y tetra azufrados. La droga contiene igualmente productos de autocondensación de la alicina, los E y Z ajuenos. Entonces los compuestos del ajo son los ajuenos, en el cual vamos a encontrar entonces estos componentes, ¿no?, azufrados. Se atribuye a esta planta esencialmente condimentaria, propiedades bactericidas comprobadas in vitro y diuréticas debido a las fructosanas. Por otra parte, se ha demostrado que los ajuenos inhiben potencialmente la agregación plaquetaria. Por ello son buenos en casos, pues, de varices, ¿no?, problemas de la circulación. Tenemos Allium cepa, la cebolla, en caso de esta planta alimentaria constituye el azufrado principal, que es el sulfóxido S1-prenil cisteína, isómero de posición de la aliina. La aliinasa se transforma en una sustancia fuertemente lacrimógena, lo que hace característico, pues, a la cebolla, llamado aliinasa, entonces, ¿no?
Ese óxido de propanilial, ¿no? Es el que va a causar, pues, esa sustancia fuertemente lacrimógena. En la esencia de cebolla obtenida por respiración acuosa, los precursores se descomponen en propanal y 4,5-ditía-octano. Se ha atribuido diversas propiedades a extractos de composición poco definidas debido a la habilidad de las sustancias azufradas de esta planta. Estas propiedades principalmente son anticoagulantes, bactericidas y diuréticas. Entonces vamos a tener pues estos compuestos, ¿no? Tanto del ajo y de la cebolla, los sulfóxidos que van a tener en su composición, aunque es diferente, sus estructuras se van a diferir de una manera no tan de una manera simple, no va a haber una diferenciación pues marcada. Los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos que un organismo no puede sintetizar y por lo tanto tienen que ser suministrados con la dieta se denominan aminoácidos esenciales, y aquellos que el organismo puede sintetizar se llaman aminoácidos no esenciales. Los esenciales, por ejemplo, tenemos la fenilalanina, metionina, leucina, treonina, isoleucina, triptofano, lisina, valina, histidina. Todos estos lo vamos a adquirir nosotros en la dieta. Y los no esenciales, como el ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, hidroxiprolina, tirosina, serina, prolina, glicina, cistina, son aminoácidos que el mismo cuerpo lo metaboliza, ¿no? a raíz también de los alimentos, y es algo que siempre nuestro organismo van a tener este tipo de aminoácidos. Valor biológico de las proteínas. Por ejemplo, vamos a ver un poco de las proteínas del animal, ¿no? Que también es bueno aprender para diferenciar, ¿no? Las diferentes proteínas vegetales y proteínas. Entonces, en las proteínas de origen animal, vamos a ver, pues, la leche es el patrón en que se compara el biológico de las demás proteínas de esta dieta, ¿no? Carnívora, ¿no? Necesidades diarias de las proteínas, depende de la edad, depende del estado de salud, depende del valor biológico de las proteínas. Se recomienda unos 40-60 gramos de proteínas por día. Función de las proteínas. Tienen funciones catalíticas, o sea, controlan, ¿no? Controlan el balance de las reacciones enzimáticas que hay, pues, en el organismo. Todo nuestro organismo está regulado por reacciones enzimáticas. Dentro de estas reacciones enzimáticas vamos a tener a las enzimas, que son sustancias que van a participar en este tipo de reacciones, ¿no? Entonces tenemos funciones catalíticas, funciones estructurales que hemos visto, contráctiles también, que van a cohesionar, ¿no? Las proteínas, formando pues la fuerza de la planta, fuerza de crecimiento. También otras funciones de defensa natural, función digestiva, de transporte, funciones sanguíneas o plasmáticas, funciones hormonales, funciones respiratorias, represoras y funciones de la visión. Entonces, estas funciones son diversas porque que tienen las proteínas. Y en cuanto al tamaño de las proteínas, no son mezclas de polipéptidos de diferente longitud. Pueden tener desde 100 hasta 1800 restos de aminoácidos, ¿no? Compuestos derivados de los glicosinolatos. Vamos a ver algo más de los glicosinolatos. Glucosinolatos. Son drogas usadas como revulsivas, revulsificantes, vesicantes, pero con actividad antibacteriana, antifúngica, colerética. Se postulan como protectores frente a sustancias cancerígenas. Tenemos, por ejemplo, la mostaza, ya hemos visto, ¿no? Que es tóxico también el polvo de mostaza, ¿no?
Hierba de los cantenes igual, ¿no? Se utiliza para afecciones bronquiales. Otros derivados, ¿no? Viste, el ajo y la cebolla, ¿no? El ajo, por ejemplo, con la aliina, es el famoso aroma del ajo que tiene, que es un poquito fuerte, que está dentro de la alicina, y esta alicina, dentro de la alicina se encuentra el disulfuro de alicina. Es un antibacteriano, antifúngico, diurético, antihipertensivo, hipocolesterolimiante, antiagregante plaquetario, preventivo de cáncer y aterosclerosis. En la allium cepa o cebolla, que son derivados de la cisteína, tiene actividad antibacteriana, diurética, hipoglucemiante, antiagregante plaquetario, preventivo de cáncer de estómago, expectorante y mucolítico. Ahora vamos a ver las toxinas ciclopeptídicas. ¿Qué cosa es un ciclopéptido? Son derivados de aminoácidos ciclados, algunos son altamente tóxicos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la tetrodotoxina en peces fugu, o en los peces globos también vamos a encontrar esta proteína, que es, por ejemplo, muy potente como analgésico. La amanitina faloidina también lo encontramos en Amanita faloides, un hongo que crece pues, en los humedales, en los corrales de los animales donde hay excremento, ¿no? Crece estos hongos ahí y tiene, ¿no? esta toxina, pues, que si lo utilizamos adecuadamente van a servirnos mucho. Proteínas inactivadoras de los ribosomas, los famosos RIP. Tenemos la ricina, por ejemplo, ¿no? Toxina presente en la pulpa de la semilla de ricinos comunes. No se obtiene al prensar la semilla para obtener aceite de ricino con ácido ricinoleico. Tiene otra forma de extracción de la ricina, en este caso, ¿no? Esta ricina produce hemorragia intestinal, diarrea y vómitos, y puede causar muerte por ingestión o inhalación. Considerada agente de armas biológicas. Entonces vemos ahí pues que las proteínas vegetales son importantes también, ¿no? Ahí hemos visto en qué tipo de proteína forman, ¿no? Proteínas proteolíticas, proteínas de almacenamiento, ¿no? Proteínas diferentes, hay diferentes tipos de proteínas. Todo esto entonces vamos a ver que son un compuesto, pues uno es un metabolito primario de mucho interés en la prevención o el tratamiento, ¿no? De diferentes enfermedades que puede producir, ¿no? Entonces, más que nada, nosotros cómo activamos nuestro cuerpo con proteínas mediante la alimentación. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Pregunten para su nota. Pues una consulta, los glucosinolatos mayormente tienen azufre, ¿no? Azufre, ajá, ese es el que le da pues ese olor característico. Y Por eso que creo que eso mayormente tiene la coliflor y esos mayormente se consume como salteado y sancochado nomás, ¿no? Para bajar ese azufre. claro, por ejemplo, la col, cuando comemos en las ensaladas, tenemos que tener mucho cuidado no comer demasiado, porque estamos comiendo la col cruda. Entonces, esto puede, una cantidad excesiva de col como ensalada puede causarnos algún problema. Pero si esta col es ya sancochada o precocida, ya no hay problema, ¿no? No hay problema porque ya el calor ha ido ha extraído estos glicosinolatos, o si no, lo ha transformado en otros compuestos ya, en otros compuestos que no va a afectar tanto como si estuviera en forma libre, ¿no?
o la planta fresca, ¿no? ¿No? Muy bien, César. ¿Alguien más, por favor? Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a hacer la llamada, llevar la asistencia, ¿ya? Tareas también va a tener su punto. No sé, y ustedes saben, para la práctica es las prácticas en general que vamos a hacer, y son dos prácticas. Una nota es práctica general y otra nota es la excociencia. Yo les dije, y claro, en práctica son dos notas. Por ejemplo, que haya en prácticas 3 trabajos, así todo eso se va a sumar en una sola nota que va a ser la práctica 3. Práctica 4 es la excociencia. El que tiene excociencia, lo siento, ¿no? ¿Ya? Es así. Tarea académica van a ser también estrictamente controlados en esta segunda unidad. La primera unidad, pues, hemos estado locos con la excociencia, ¿no? Hasta ahora ya hay tiempito para poder controlar o para poder, pues, llevar normalmente el control de las calificaciones, la asistencia. La asistencia, por favor, cuídense mucho. Ya, todo eso quería decirles. Ahora, si es Profesor, que, sí, adelante, dime. disculpe que le corte. La compañera Cigüeñas dice que no tiene señal. No sé si le habrá considerado en su Cigüeñas. Cigüeñas Mondragón Keiko. A Keiko, sí, pues me extrañaba que Keiko no esté relajada y de, pues, lo dejamos así en los dos borres, no hay problema, ¿no? Así están comentando. Entonces, señores, con respecto a eso, yo tengo que... Los inscritos, supuestamente nos hemos inscrito, pero usted no tendrá un registro donde todos estamos inscritos, por favor. No tengo acceso a ellos. Tengo. Si no, encantado. Ya estaría viendo, ¿no? Que grupos hay todos. Pero ayer me quedé hasta las 11:40 revisando. Hay grupos que han ingresado al último minuto, ¿no? Bastantes grupos, ¿sí? No, 11:40 miento, 10:40, hasta las 11 estaba, porque el ingresar los temas era pues otro tema, ¿no? Como cerca de media hora cada tema, comentan casi los alumnos. O sea, como yo no he inscrito nada, no sé, ¿no? Pero me he quedado hasta las 11 todo el día revisando trabajos. Y de aquí no sé si me habrán enviado a alguien de ustedes, ¿no? Pero más trabajo yo recibía como coasesor, como estoy con el profesor Guamán también. De ellos venían sus trabajos y de acá del salón yo digo, pues todos estarán excelentes. Un trabajo, ni otro tenía que revisar, falta esto, a todos por igual. Yo no tengo por qué decir que, bueno, es del profesor y yo como coasesor lo voy a hacer a media caña, lo voy a revisar, no, todos por igual, todos por igual. Si es que todos tienen la opción de ganar ahora. Entonces, así ha sido, ¿no? Ayer, por ejemplo, a ver, inclusive hemos estado conversando con Helen, ¿no? Aliaga, ella interesada en su trabajo, es interesante su trabajo. Hemos estado revisando como 2 o 3 veces, dando algunos toques, ¿no? Y ya pues, de esa manera, ya no ha habido problemas en la presentación del trabajo. Creo que de algunos de ustedes también. Todos los trabajos que me he enviado lo he revisado. Creo que me he olvidado de alguien. ¿Ya? Y suerte, pues, ¿no? Suerte a cada uno de ustedes. Ahora esperamos tomar los resultados y de acuerdo a ello ya otra vez empezar a trabajar duro para la exposición, ¿no? ¿Ya? El turno mañana, los de la selva también han hecho muy buenos trabajos. Ellos también han estado mandándonos su trabajo, ¿no? Hace 2 días, al día siguiente. Eso es, ya ahí se nota el interés del alumno en hacer las cosas bien. Muy bien, entonces, estimados alumnos, esperamos los resultados.
si hay resultados muy buenos, ya hemos dicho cuál es el aliciente de mi parte, ¿no? Pero si estamos normal, seguimos con nuestro desarrollo del curso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profe, la próxima semana tenemos presencial. La próxima. A ver. Vamos a ver. Hemos hecho un par de temas más para... próximo sábado. Pregunta más, por favor. No, profe, nada más. Bien, gracias. Ya estamos entrando al otro curso. Muy bien, Dani. Gracias, profe. ¿Viernes hay práctica? ¿Cómo? ¿El viernes hay práctica, profe? ¿Lo próximo? No, el otro es viernes, perdón. A ver. Viernes, ¿no? Y estoy confundiendo con el sábado. Muy bien, viernes estamos libres, ¿ya? Libres, ahí hay prácticas normales, entonces. Ya, práctica presencial, ¿no? Ya, listo, profe. Sí, presencial, según el cronograma es presencial. Según el cronograma, no he visto, pero Dani, pues es el delegado, sabe, ¿no? Se dice presencial, entonces, habrá que... Gracias, profe. Ya, listo, muy bien. Eso sería todo, estimados alumnos. Ya, Cuídense, un abrazo. Gracias. Ya, Buen fin ya de semana. Dani, gracias también a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, nos vemos.